A continuación, presentar la exposición de la fase de ejecución del proyecto con la autoría de mi persona, Pedro Colmenares. El nombre del proyecto trata sobre las estrategias para estimular la lectura y escritura creativa en los niños de cuarto grado, sección A de la Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón. La estrategia utilizada para estimular esta lectura fue el uso del periódico. La ubicación de la institución, esta institución educativa, se encuentra ubicada en la Concordia, los datos de la institución: nombre Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón, ubicada en la calle 5 de la Concordia. La directora de esta institución es la licenciada Yaday Mora y el pasante, mi persona, Pedro Colmenares. Dentro del contexto educativo encontramos que se trabajó en el aula de cuarto grado, sección A, con una matrícula de 30 estudiantes, dividida entre 16 hembras y 14 varones, con edades comprendidas entre 9 y 10 años. El periodo de ejecución de este proyecto fue desde el 14 de enero al 29 de enero. Con respecto a los pasos de ejecución de este proyecto, se desarrolló una serie de pasos, entre los cuales estuvo constituido la observación citacional, el guión de observación, el diagnóstico y seguidamente la propuesta de dicho proyecto. Con respecto al objetivo general, tenemos que se desarrolló como en la base fundamental de incentivar a los estudiantes en el desarrollo de su creatividad a través de la lectura y escritura, desarrollando sus inteligencias múltiples, generando estrategias novedosas mediante el uso del periódico. Con respecto a la sistematización, este plan de acción se desarrolló el día martes, donde se inició con un objetivo de incentivar a la participación activa en la lectura, y la actividad que se desarrolló fue un conversatorio sobre la lectura y su importancia. Se fue explicando a los niños qué importancia tenía la lectura para ellos. El día jueves 16, se desarrolló un objetivo que fue conocer la capacidad de expresión de la narración y la creatividad a través de la lectura de cuentos. Cada niño fue leyendo un cuento, donde él iniciaba un análisis sobre ese cuento, y la actividad fue realizar lecturas breves de diferentes libros y cuentos. Aquí se observa donde cada niño fue pasando a leer un cuento diferente, y se le iba corrigiendo poco a poco esos detalles que presentaban a la hora de leer. Seguidamente aquí se siguen mostrando las fotos de cada niño que pasaba a leer. El día martes 21 se desarrolló como objetivo principal la organización de lecturas de cuentos y periódicos para estimular a los niños en la comprensión lectora. Se le pidió a cada niño que trajera un periódico, donde él fue analizando el tema de su interés y lo leía y generaba una crítica constructiva aparte del tema leído. Ese día también se desarrolló una actividad mediante el uso del periódico, donde realizaban breves lecturas, producciones escritas sobre el tema preferido de cada estudiante. El día jueves 23, como objetivo fundamental, se desarrolló crear el hábito de lectura a través de cuentos dirigidos a la práctica del lenguaje escrito y oral. Se le dio una serie de palabras escritas, donde ellos, por medio de esas palabras y dibujos, tenían que elaborar un cuento de su propia imaginación. Como actividad principal se presentó ubicar y formar grupos para estimular la comprensión lectora con la ayuda de los compañeros que tenían dominio en la lectura. Se desarrollaron grupos donde se colocaba ciertos estudiantes que ya de acuerdo al diagnóstico hecho presentaron una buena habilidad lectora. Entonces ellos servían de ayuda para los demás niños que tenían un poco de deficiencia en esa parte.
El día lunes 27, como objetivo general, se desarrolló interpretar personajes de ilustraciones para realizar cuentos por escrito, ¿okay? Según ellos, según el tipo de cuentos que ellos prefirieran, se les mandó a traer, y ellos, de acuerdo a ese cuento, representaban las ilustraciones o dramatizaciones en el aula de clases. El día martes se desarrolló la elaboración de textos narrativos con palabras seleccionadas, y como actividad fundamental se desarrolló a realizar comentarios sobre un tema libre a gusto e interés del estudiante, y donde ya hay que construir una breve historia de los diferentes puntos de vista de los participantes, ¿sí? Se desarrolló ello donde ellos pasaban a leer, y cada niño generaba su análisis o crítica constructiva del tema expuesto. El día miércoles 29, como objetivo general, se colocó elaborar y presentar un cuento para crear el interés por la lectura. Cada niño, de su propia inspiración, elaboraba un cuento dentro del aula, y de manera general lo exponía y relataba el porqué y la importancia de dicho cuento. Donde algunos niños desarrollaban cuentos de leyendas del Táchira, cuentos ilustrativos, cuentos que generalmente les llamaban a ellos mucho la atención. También en esta parte se desarrolló el proyecto generado por la docente aula, que era la parte de integrar familia y la patria, ¿no? Entonces cada niño desarrolló a base de esta temática, desarrolló un cuento que tenía que ver con la patria y la familia. Como conclusiones, podemos decir que es importante siempre tener en cuenta que la lectura de cualquier tipo de textos, para que rinda sus mejores frutos, se debe realizar en ambientes relajados y tranquilos que inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee. Es importante destacar que debemos tener una buena ambientación para que el niño se adentre bien en esa lectura y genere un mayor amor o una mayor relevancia hacia la lectura. También tenemos como conclusión que la lectura favorece un mejor desarrollo afectivo y psicológico en los niños. Les da la oportunidad de experimentar sensaciones y sentimientos con los que disfrutan, maduran y aprenden, ya sea con libros, periódicos. Ellos ríen, sueñan, aprenden y viajan a otros mundos. Además, si se comparte estos momentos gratos en familia, se refuerza el vínculo con los padres. Como recomendaciones para este proyecto podemos decir que debemos promover en los estudiantes ese entusiasmo, el interés por aprender sobre la lectura, motivándolos todos los días a la práctica lectora. También generar estrategias innovadoras en el aula de clases para brindar un espacio recreativo y especial de aprendizaje para ellos. Por otro lado, es preciso impulsar la comprensión lectora a través de aprendizajes significativos que lleven al estudiante a presenciar su propia realidad, que vive día a día en su comunidad. Por esto es importante implementar esta estrategia del periódico, ya que promueve en el estudiante un desarrollo social y analítico de su entorno social. Espero que este video haya sido de su agrado.